otra parte, en el ciclo operacional de la empresa define una actividad que es lo que yo voy a hacer para generar ingresos que al final me debe dar como resultado una utilidad. Esa definición de la actividad de la empresa causa unos costos en el desarrollo y fabricación de producto, o en la prestación de un servicio, o en la comercialización de un bien. Se generan unos costos, y que al final, cuando yo comparo esos costos con el valor con el cual se venden esos productos, me deja unos ingresos. O sea, el valor de la venta del producto se denominan ingresos operacionales, y la diferencia entre esos ingresos operacionales con los costos de operación me debe dar la utilidad operacional de la empresa. Entonces, la empresa, la estructura de operación tiene dos grandes componentes. La estructura de operación tiene dos grandes componentes, que son los ingresos, la determinación de los ingresos, y los ingresos van a ser operacionales, que son los ingresos ordinarios de la empresa en el desarrollo de su objeto. Y los ingresos no operacionales son ingresos al margen de la actividad básica de la empresa, generalmente son por aprovechamiento, rendimiento financiero y cositas que no están dentro del objeto social de la empresa. Entonces, esos ingresos, al compararlos con la estructura de costo, tendríamos que al producir un bien, o al fabricar un bien, o al prestar un servicio, o al comercializar un bien que se adquiere sin hacerle ningún tipo de transformación, que es una actividad netamente de retail comercial, tendríamos que decir que se genera un costo de venta, un costo de operación, o un costo de venta cuando el producto se vende. Ese es el costo de operación, o el costo de venta, está relacionada directamente con el producto como tal. Pero en el apoyo administrativo, comercial y financiero de la empresa, se generan unos gastos, que es lo que llamamos los gastos de operación. Y estos gastos de operación son los referidos a los gastos de administración y a los gastos de venta. Entonces, en la estructura de operación de la empresa tenemos ingresos menos costo de venta, da una utilidad llamada utilidad en venta, y si le resto los gastos de operación, tengo la utilidad operacional. A esa utilidad operacional se le deben sumar los ingresos no operacionales y sustraer los gastos no operacionales, que generalmente son los intereses que la empresa paga por el uso del crédito. Entonces, los resultados económicos serían de la empresa en la operación, en la lógica de los negocios, debe dar una utilidad, es el enfrentamiento de los ingresos frente a los costos y gastos, me da una ganancia o una pérdida. Esa ganancia es la que nosotros debemos relacionar con el activo para saber cuál es la rentabilidad. Entonces, para tener la rentabilidad de la empresa, hay que relacionar la utilidad y la composición del activo, valores de la inversión en activo. Esa relación me da una tasa que se llama rentabilidad operativa del activo, que es lo que hemos denominado como el macroinductor del valor. Si yo me hago referencia a decir que la empresa tuvo pérdida, eso no es la lógica de los negocios, eso es un resultado adverso. La lógica del negocio es que genere una utilidad, para que esa utilidad relacionada con la inversión me dé una rentabilidad. La rentabilidad entonces debe estar relacionada con el costo de venta, con el costo de financiación, para medir la creación de valor. Entonces, primera condición, aumentar la rentabilidad y minimizar el costo de financiación. Hablo de costo de financiación, no de costo de operación, para tener valor agregado. ¿Ok? Entonces, la rentabilidad ya compara un componente del activo, que es un componente del balance, que es el activo, frente al resultado de operación de la empresa, la utilidad. Para mejorar la rentabilidad de la empresa, aumento la utilidad o disminuyo o minimizo, o mejor, para no hablar de minimización, optimizo el tamaño del activo.
Bueno, entonces ya hemos dicho así que hemos venido diciendo que el resultado entonces surge en el ciclo operacional de la empresa. Ese ciclo operacional viene iniciando así. Los proveedores de bienes que pueden ser materia prima o pueden ser mercancías para la venta, despachan. La empresa recibe, en el caso de una empresa industrial, la materia prima. A esa materia prima se le pasa un proceso productivo donde se une con unos servicios, ahí tendríamos unos proveedores de servicios que unido a la mano de obra, ¿cierto?, que da la nómina de fábrica, eso se convierte en un producto en proceso luego de que se actúan las máquinas sobre la materia prima y la mano de obra. Entonces hay un producto en proceso que cuando sale de la fábrica para el almacén para el almacenamiento se llaman productos terminados. Los productos terminados, cuando se venden, ese valor de ese producto terminado representa el costo de venta y el valor al cual se vende representan los ingresos. Entonces, en el momento de la venta hay que considerar que el producto se vende a un precio y eso se representa en las ventas de la empresa, los ingresos por venta. Y el valor de ese producto como tal es el costo de venta. Listo, si las ventas son a crédito, se convierten en unas cuentas por cobrar. Si las ventas son en efectivo o de contado, pasan directamente al efectivo. Cuando se recuperan las cuentas por cobrar, pasan al efectivo y con el efectivo es que nosotros podemos pagar las deudas con los proveedores, las deudas con los proveedores de bienes y con los proveedores de servicios, pagar la nómina, pagar los servicios de la empresa y ahí entonces se cumple el ciclo operacional, que quiere decir compro, fabrico, vendo, recaudo y pago. Ese es el ciclo operacional de la empresa y que debe funcionar óptimamente y debo minimizar y optimizar esa inversión para que tenga una incidencia favorable en el tamaño del activo de la empresa. Y allí la inversión que está dentro de este ciclo operacional es lo que llamamos capital de trabajo operativo. Capital de trabajo operativo no es otra cosa, sino que la sumatoria de los inventarios con las cuentas por cobrar y el efectivo que tiene la empresa, luego de que haber recuperado las cuentas por cobrar. Ese es el ciclo operacional de la empresa. Entonces, ese ciclo operacional, pues, al final debe generar una inversión en capital de trabajo y unos resultados económicos. Los elementos que entonces surgen ya de ese proceso productivo, quiere decir que la empresa en la elaboración o de un bien o en la prestación de un servicio incurre en tres componentes importantes. Uno, los materiales directos, que son los que se identifican con el producto. Dos, la mano de obra directa, que es quienes actúan en la prestación del servicio o en la elaboración del producto. Son los que recaen sobre el producto con la maquinaria para hacer la transformación, que se llama mano de obra directa. Y los costos indirectos, que están referidos a materiales indirectos, mano de obra indirecta, que no están directamente identificantes con la fabricación del producto. Y los gastos de servicio se llaman costos indirectos. La sumatoria de esos tres elementos nos da el costo de producción de la empresa. Entonces, el costo de producción de la empresa, lo que llamamos el costo de manufactura, está conformado por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos generales de fabricación. Esa sumatoria de los materiales directos con la mano de obra directa es lo que llamamos los costos directos o los costos primos. Y que la sumatoria de la mano de obra directa con los costos indirectos o costos generales de fabricación, lo que llaman los costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Aquellos que transforman a la materia prima en un producto terminado. Entonces, eso nos da un resultado. ¿Cuál es el resultado al final? Que los materiales usados más la mano de obra nos da el costo primo y al costo primo le sumamos los costos indirectos, tenemos el costo de producción del periodo.
Si a esos costos de producción del periodo le sumamos los productos o los inventarios iniciales de productos en proceso, nos da el costo de productos en proceso. Si le restamos lo que queda en proceso de producción, o sea, el inventario final, nos da el costo de productos terminados. Si al producto terminado se le hace la sumatoria del inventario inicial de productos terminados, nos dice cuánto es el producto disponible para la venta. Y si al producto, a ese costo de producto disponible para la venta, le restamos el inventario final de productos terminados, obtenemos el costo de venta del periodo. El costo de venta del periodo. Ese costo de venta del periodo es el que se va a comparar, el que se va a sustraer del valor de la venta y nos va a dar la utilidad bruta en venta. A la utilidad bruta en venta le restamos los gastos de venta o los gastos de administración de venta y los gastos de operacionales de venta y los gastos operacionales de administración y obtenemos la utilidad operativa. Esa es la estructura de costo de la empresa, definida entonces así. Costo del producto, mano de obra directa, materiales directos y costo indirecto. Nos da el costo del producto y ese costo del producto, cuando ya se venden, pasa al estado de resultado para sustraerse de la venta y obtener la utilidad bruta en venta. A la utilidad bruta en venta le restamos los gastos de operación de venta y los gastos de operación de administración y obtenemos la utilidad operacional. Bueno, entonces viene un estado importante que es el estado de resultados que conocemos como el famoso PIG, que es a las ventas totales se le restan las devoluciones en venta y tenemos las ventas netas del periodo. Si a las ventas netas del periodo le restamos el costo de venta, tenemos la utilidad en venta y a las utilidades en venta le restamos los gastos operacionales, tenemos la utilidad operacional. Soy reiterativo en esta parte, tener una utilidad operacional, que es la utilidad que nos sirve a nosotros para medir la gestión del negocio. Luego a la utilidad operacional se le suman los ingresos no operacionales y se le restan los no operacionales y obtenemos la utilidad antes de impuestos, que sería la utilidad que se le hace cargo a la gestión de los socios de la empresa, porque la utilidad operacional es la que mide la capacidad de la empresa en el desarrollo de su actividad generar una utilidad. Entonces, pero ya la utilidad antes de impuestos es la utilidad operacional afectada por los intereses, por eso se dice que esa es la utilidad con la que yo evalúo la gestión de los socios, porque los socios, además de tener la responsabilidad de la operación del negocio, son los responsables de que la empresa genere gastos de intereses o cause gastos de intereses, porque pues ellos no tuvieron con qué financiar la empresa y se hacen responsables de que tener deuda, de que la empresa tenga deuda para financiarse y tenga ese costo. Cuando tengamos esa utilidad antes de impuestos, bueno, ahí se hace la provisión de impuestos conforme a la utilidad y tenemos la utilidad del ejercicio, que es la utilidad que queda para repartir o para asignar de conforme a la normatividad del país y conforme a los reglamentos internos de la empresa. Bueno, con esa información nosotros hacemos el diagnóstico financiero de la empresa y el diagnóstico financiero apunta a medir la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento y la tendencia de la empresa en el tiempo y la conformación de sus estados financieros. Entonces, habría que decir que los socios, su rentabilidad está conformada por la rentabilidad de la empresa, que es la rentabilidad operativa, más la contribución financiera que se genera cuando yo bajo los intereses o cuando los intereses son menores que la rentabilidad del activo. Una máxima es que la rentabilidad del activo debe ser mayor que el costo de financiamiento, y eso es una lógica. Y si esa rentabilidad del activo es mayor que el costo de financiación con pasivo, entonces se genera ese remanente que pasa a ser una mayor rentabilidad para los socios, una mayor rentabilidad de los socios. Entonces los socios tienen la rentabilidad de la empresa más la contribución financiera, o sea, la rentabilidad del patrimonio o la famosa ROE. Bueno, entonces todo esto tiene que ser adecuadamente planeado. Entonces la empresa es importante
que primero que tenemos que hacer es tener un adecuado diagnóstico con todo esto que he venido explicando acá, porque para esto, de qué digo, el objeto que hemos venido explicando es el de la creación de valor, y que la creación de valor tiene una relación directa, es la comparación de la rentabilidad del activo, o sea, la productividad de la inversión de la empresa frente al costo de financiación. Eso tiene que ser adecuadamente planeado. Entonces la planeación financiera se convierte en una herramienta técnica financiera que debe garantizar a la empresa el alcance de sus objetivos financieros. Y ahí eso es un trabajo conjunto entre el gerente, el tesorero, el contador, el administrador financiero de la empresa. El objetivo es, pues, hacer una evaluación antes para hacer una proyección de la empresa, ¿cierto? Hacer una proyección de la empresa, o sea, prospectarla a la empresa significa tenerla adecuadamente diagnosticada para poder saber qué va a hacer a futuro. Y ese análisis debe tener un fundamento con información externa de la empresa e información interna, que de todas maneras la empresa ahí que va a identificar las necesidades de inversión para expansión de la producción o de la fabricación, o puede identificar una nueva estructura de costos conforme haya pasado situaciones que hayan cambiado en el entorno, como está pasando con las reformas laborales y todas las reformas que se están planteando, que pueden tener una incidencia en la estructura de costos de la empresa. Entonces es importante que la planeación financiera que se convierte, pues, en la ruta para que la empresa pueda desarrollarse su actividad, pero para eso debe establecerse las metas y diseñar las estrategias operativas y financieras para que puedan hacerse todo esto en un pronóstico adecuado, de tal manera que a futuro podamos hacer un monitoreo y una evaluación del desempeño de la compañía y saber si la empresa está un desempeño adecuado, un desempeño óptimo. Entonces ahí, si no tenemos el desempeño óptimo, y porque vamos haciendo revisión de cada uno de los objetivos propuestos, de las metas propuestas, elaborar los planes de contingencias que sean necesarios para enfrentar de pronto situaciones que se presenten por mala planeación o por imprevistos. Entonces, ahí debemos que la empresa debe tener sus planes financieros que corresponden, pues, a sus características operacionales, y no es más que el plan financiero es la proyección en el tiempo de las actividades de la empresa. Entonces el plan financiero tiene un proceso, ¿no? El proceso es que yo debo formular un plan, pero un plan debe formularse en forma diagnosticada. Cuando yo formulo el plan, pues fijo unas metas, fijo unos objetivos, y esa formulación del plan financiero, pues que ya está establecido en términos de objetivos, estrategias, actividades operacionales, entonces se debe expresar en números en los alcances, y esa expresación en números pues refleja la estructura financiera operacional de la empresa, y es lo que llamamos el presupuesto maestro, que además debe operacionalizarse con un flujo de caja. Luego que ya se tiene eso como un plan financiero, se debe proceder a la implementación, que es la ejecución de cada uno de los compromisos que la empresa tiene dentro de su plan financiero, y que ese plan financiero, como he venido diciendo antes, como dije anteriormente, se le debe hacer un seguimiento, una evaluación, y con esa evaluación hacer las reformulaciones que sean del caso. Si se están alcanzando los objetivos o si no se están alcanzando, hacer todo lo que sea pertinente para enfrentar la contingencia. Entonces, ese plan, pues, como dije, tiene que ser conformado de acuerdo a la actividad de la empresa, y para eso, pues, proyecta ingresos y costos, todo conforme a lo que la empresa hace, y entonces establece, pues, como dije, unas metas, unos objetivos financieros que son los que sirven
de comparación o como guías. Y entonces cuando ya se tiene ese plan de lo que vamos a hacer, ahí mismo salen los requerimientos, ¿no? Se prepara un plan, las actividades que se van a desarrollar y ahí surgen los requerimientos físicos, de requerimiento de materia prima, requerimiento de recursos humanos, requerimiento de servicios, requerimiento de materia, de maquinaria. Todo eso, pues, al ponerle precio, a ponerle valor, pues me va a dar una determinación de costos y gastos y una proyección de ingresos de venta. Entonces, aquí es donde tenemos que el plan se debe elaborar previo a un diagnóstico, establecimiento de objetivos, fijación de líneas de acción, alternativas de desarrollo, estrategia. Luego de la implementación se hace la evaluación y pues de eso vienen las reformulaciones. Pero el plan queda expresado en forma conceptual, con todo lo que hemos venido diciendo de objetivos, metas, estrategias, y debe quedar condensado en un presupuesto. El presupuesto no es sino el plan en términos de valores. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse dentro de un término y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica en cada área de responsabilidad de la empresa. Cada una de las áreas tiene que responder para que se alcancen las metas y los objetivos propuestos. Bueno, entonces fíjate que el presupuesto es el plan expresado en números y bueno, son los que nos acompañan para hacer el buen desempeño de la empresa. Entonces, pues hemos dicho siempre que el presupuesto es la herramienta que nos permite pues, hacer el seguimiento del cumplimiento y el alcance de las metas de la empresa, ¿cierto? Bien, ¿por qué ese presupuesto qué? Ese presupuesto fue planificado, ¿cierto? Teniendo en cuenta toda la información de la empresa de los periodos anteriores que nos permitieron comparar lo que se tenía y lo que se estaba alcanzando. Y todas las políticas relacionadas con las compras, las políticas de crédito, las políticas de manejo de inventarios. Todo eso, pues, hacer la revisión nos da una proyección de cómo la empresa va a tener que desarrollar su actividad y entonces se conforma en un plan financiero ya en forma organizada que primero, pues, define qué es lo que la empresa va a hacer y entonces qué es lo que la empresa va a hacer. Y es que hay una meta de venta y esa meta de venta pues define un volumen de actividad. Entonces ese volumen de actividad pues se fijan unos precios conforme al estudio de mercado correspondiente y al estudio de costo de la empresa lógicamente y me dice presupuestalmente cuánto van a ser las ventas por periodo de la empresa. Lógicamente que para alcanzar ese volumen de venta y ese volumen de actividad la empresa incurre en unos costos, entonces presupuestalmente debo definir cuáles son los costos y los gastos de la empresa y al final pues me debe dar un margen, una utilidad, una ganancia. Eso es lo que llamo yo el presupuesto de operación. Pero frente a ese presupuesto de operación, la empresa puede requerir, de acuerdo al volumen de actividad que se está planteando, unas inversiones. Entonces esas inversiones pueden ser en equipos, maquinaria, en capital de trabajo y es lo que nosotros llamamos el plan de inversión. La empresa tiene dos componentes entonces, el presupuesto de operación y el presupuesto de inversión. El presupuesto de operación tiene los siguientes componentes, un presupuesto de ventas por unidades y por precio, entonces me da el volumen de actividad y está definido de acuerdo a la demanda, entonces me define cuánto es el presupuesto operacional de la empresa en términos de ingresos o de venta. Y también me define el presupuesto de costos y gastos. Y el presupuesto de costos y gastos va a tener en cuenta el costo de la empresa de producción que implica mano de obra, materia prima, costos indirectos. Y
Por otra parte, entonces, unido a los costos de operación, vienen los gastos operacionales de venta y gastos operacionales de administración. Y al final me queda pues diseñado el presupuesto de la empresa. El presupuesto de la empresa.